Lo que su padre le hizo a tu familia, eso es inmencionable. Lo que Rhaegar Targaryen le hizo a tu hermana, la mujer que amaba. Mataré a todo Targaryen que tenga en mis manos. ¿Qué onda, vaguitas? ¿Cómo están? Valar Morghulis. Sean bienvenidos, mis hermanos, a un nuevo video de que vamos a estar hablando el día de hoy. Resulta ser que les voy a estar contando lo que es la historia de la rebelión de Robert. Muchos de nosotros vimos la serie de Juego de Tronos y se nos mencionaba todo lo que pasó previo a la serie de Juego de Tronos. Es decir, la rebelión de Robert y por qué se agarraron y que por qué se pelearon y quién era Lyanna Stark y quién era tal y quién era tal. Pues el día de hoy les voy a estar contando la historia, se la voy a estar resumiendo. Y vamos a comenzar rápidamente con lo que son los antecedentes. Si lo pusiéramos en una línea del tiempo, estaría lo que fue Valyria. Después está lo que es la conquista de Aegon el Conquistador al lado de sus hermanas. Y posteriormente ya propiamente House of the Dragon. Unos años después de esto ya llegamos ahora sí a lo que es la casa Targaryen, evidentemente reinando. Ya llevaban alrededor de casi 300 años en el poder. Y el rey que estaba en ese momento era Aerys II Targaryen. Y tenía a su hijo que se llamaba Rhaegar. Rhaegar era el príncipe heredero al trono, a la corona. Todo este merequetengue inicia por un mal de amor, por dos personitas, un mal tercio amoroso. Se descompone todo. Y les voy a estar contando las tres personas que estaban inmiscuidas en esto. Lyanna Stark, la que va a estar en discordia por dos hombres, era lo que es la hermana de Ned Stark y de Brandon Stark. Evidentemente la hija de Rickon Stark. Para aquellos que no lo sepan, en ese entonces cuando estaba Aerys II Targaryen gobernando, estaba por la casa de los Stark lo que era Rickard Stark, quien era el patriarca de la casa Stark, y por otro lado estaba en la casa de los Baratheon, quien era Robert Baratheon. Ahora sí que ya conocen a la chica que va a estar en discordia. Después tenemos a las dos personas, a los dos hombres que van a estar luchando por el amor de Lyanna Stark. Por un lado tenemos en este caso lo que es Robert Baratheon. Estaba prometido a lo que era Lyanna Stark. ¿Por qué estaban prometidos? No era tanto por amor de Lyanna, estaban comprometidos por el bien de las casas. Pero cabe mencionar que por ahí había alguien no conforme con que ya tenía el reino, no conforme con que era el próximo gobernante, no conforme con que ya estaba casado. Le gusta a Lyanna Stark y estamos hablando de Rhaegar Targaryen, el príncipe heredero al trono por parte de los Targaryen. Estos son la parte de los antecedentes y ahora sí vamos a comenzar con la historia propiamente de Lyanna Stark. Quiero mencionar que ella había sido prometida a Robert. En el mundo de Canción de Hielo y Fuego, los matrimonios eran a menudo arreglados para consolidar alianzas entre las casas nobles y asegurar el poder y la estabilidad en los reinos. En este caso, el compromiso entre Lyanna y Robert se llevó a cabo con la esperanza de fortalecer la relación entre las casas Stark y Baratheon. Sin embargo, su matrimonio nunca se llevaría a cabo debido a los eventos que ocurrieron durante la rebelión de Robert. Resulta ser que estaba comprometida lo que era Lyanna con Robert Baratheon y un día de la nada desaparece Lyanna y en ese momento agarra y dice quién se la llevó y resulta ser que aparece por el Rhaegar Targaryen quien había sido quien se la roba. En ese momento Robert Baratheon dice esto es una traición, comienza a hacer una rebelión y justamente en ese momento no podemos olvidar el siguiente escenario que es propiamente la casa Stark, porque recordemos que incluso en Juego de Tronos se nos menciona como Eddard Stark era un niño todavía justamente cuando pierde a lo que es su hermano mayor y a su padre de manos de Aerys II. Así que les dejen que les cuente la historia ahora sí de la casa Stark y cómo fue que por un lado con los Baratheon tienen este error de robarle a la prometida y por otro lado en la casa Stark también cometen otro error bastante garrafal, que el padre de Ned Stark se llamaba Rickard Stark y su hermano se llamaba Brandon Stark. Ambos asistieron al desembarco del rey luego de que Lyanna Stark fuera retenida por Rhaegar. Esto para pedir justicia a Aerys II. Sin embargo, Bran fue arrestado porque Aerys había recibido una carta que hablaba sobre Lyanna. En esta casa Rhaegar mencionaba a Lyanna y fue así como Aerys interpretó esto como una traición, así que encarceló a Brandon, así que su padre Rhaegar asistió a desembarco del rey luego de que Aerys II llamara a Rhaegar para que compareciera y demostrara su inocencia en un juicio por combate. Sin embargo, en un giro cruel, Aerys eligió la forma de juicio conocida como juicio por fuego. Fue así como Rhaegar fue atado a una pira en la sala del trono de hierro mientras estaba completamente armado y vestido con su armadura. Acto seguido, el rey Aerys II encendió la pira y la hizo arder viva mientras Brandon Stark, su hijo, fue forzado a presenciarlo. Por su parte, Brandon Stark murió luego de que Aerys convocó un juicio por combate con el que Brandon fue desarmado y atado a un dispositivo de ejecución.
ejecución. Todo esto con una espada colocada fuera de su alcance. Fue así como Aerys II le declaró que si Brandon podía llegar a la espada, se liberaría a sí mismo y a su padre. Sin embargo, el rey había hecho todo esto como una trampa. Fue así como Brandon, desesperado por salvar a su padre, intentó alcanzar la espada, pero fue incapaz de hacerlo. Y es que resulta ser que Aerys había planeado esto para poner a prueba su lealtad. Fue así como también, al mismo tiempo, Brandon murió estrangulado mientras intentaba salvar a su padre, Rickard Stark, quien también fuese ejecutado de manera brutal al ser quemado vivo enfrente de su hijo. Y es así como por un lado comete un error con la familia Baratheon y por otro lado le hace un gran desliz a la familia Stark. Sin embargo, cabe mencionar, haciendo un pequeño paréntesis, que la paranoia de Aerys tenía un poco de cierto. Es decir, él se daba cuenta que algunas de las casas querían juntarse y que estaban buscando tener un poco más de poder para derrocar a los Targaryen. Es por eso que Aerys buscaba de alguna forma mantener al reino aún bajo su régimen, en este caso lejos de hacerlo con vía diplomática, con algunas alianzas, y en este caso Aerys II lo que busca es pisotear a la casa Stark. Es por eso que decide matar a sus patriarcas. En este caso mata a lo que es el patriarca de los Stark, Rickard Stark, y también mata a su heredero, que en este caso sería Brandon Stark. Posteriormente cabe mencionar que esto tenía un poco de lógica y tenía un poco de cierto, pues ya la casa Stark y la casa Baratheon se habían unido para tener un poco más de fuerza, y esto ya lo veía como algo que podía atentar contra la seguridad y la perpetuidad de la casa Targaryen en el trono. Esto es el preámbulo que marca las bases para tener la historia de la rebelión de Robert Baratheon. Por un lado, Robert busca alzarse en armas para denunciar el robo de su prometida, en este caso Lyanna Stark, y por otro lado, Ned Stark busca hacer venganza por la muerte de su padre y su hermano mayor. Evidentemente, cabe mencionar que estos dos personajes, tanto Robert como Eddard Stark, eran grandes amigos que se habían llevado muy bien desde la infancia, y es así como comienzan a hacer una alianza entre ellos. Derivado de esto, vamos a ver lo que son los aliados tanto de Robert como de Aerys II. Tenemos a lo que es Robert Baratheon como señor de la casa Baratheon y señor de Bastión de Tormentas. Sus principales aliados fueron la casa Stark del norte, liderada por Eddard Stark, además de la casa Arryn del valle, liderada por Jon Arryn, quien más tarde se convertiría en la mano del rey, o así como también contó con el apoyo de la casa Tully de las tierras de los ríos, liderada por Hoster Tully. Sin embargo, por el lado del rey Aerys II también tenemos a algunos de sus aliados. Contaba con el apoyo de las casas Lannister y Tyrell en los primeros días de la rebelión. Sin embargo, Tywin Lannister, quien había sido leal a los Targaryen, pero recordemos que Tywin cambió de bando, fue así como no participó activamente en las batallas hasta que fue evidente que Robert se convertiría en el vencedor. Fue así como la casa Tyrell permaneció leal a Aerys II durante la mayor parte de la guerra. Evidentemente es una historia muy larga toda la historia una vez de que comienzan en lo que son las batallas. Si gustan se los puedo contar en otro video cómo fue cronológicamente las batallas que llega a tener Robert, cuáles son las que pierde, cuáles son las que gana. Sin embargo, les voy a estar diciendo lo que son las principales batallas, las más importantes y más interesantes que desencadenaron en el cambio de un poder, es decir, acabar con la casa de los Targaryen y poner a la casa de los Baratheon. Vamos a comenzar con la batalla de Campana. En esta batalla tuvo lugar en Stony Sept. Esto fue en el año 283 después de la conquista. Fue aquí donde Robert Baratheon, acompañado por sus leales aliados Eddard Stark y Jon Arryn, se enfrentó a las fuerzas leales a Aerys II. Aunque la victoria no fue clara, Robert logró sobrevivir y escapar, lo cual fue crucial para el avance de la rebelión. Batalla del Tridente, considerada como la batalla decisiva de la rebelión, tuvo lugar en el año 283 después de la conquista. Fue aquí donde Robert lideró a las fuerzas rebeldes contra Rhaegar Targaryen, esto en el Tridente. Sin embargo, después de un combate singular, Robert mató a Rhaegar Targaryen y las fuerzas Targaryen se derrumbaron, asegurando una importante victoria para los rebeldes. Desembarco del rey. Fue aquí donde Tywin cambió de bando y traicionó a los Targaryen, permitiendo el saqueo y la caída de la ciudad. Fue aquí donde Aerys II fue asesinado por Jaime Lannister, quien se ganó el apodo de Mata Reyes. Vamos a terminar ahora sí con la conclusión, y estamos hablando de la coronación del próximo rey después de Aerys II Targaryen. Fue así como después de la muerte de Aerys II a manos del Mata Reyes, es decir, Jaime Lannister, quien de hecho era su escudero, se convocó un gran consejo en el año 283 después de la conquista. Todo esto para determinar quién sería el nuevo rey de los 7 reinos. Fue así como Robert Baratheon, al ser descendiente de los Targaryen por línea materna, fue proclamado como el nuevo rey y se estableció en el trono de hierro. Marcó el fin de la rebelión y el comienzo de la dinastía Baratheon en Westeros. Dato interesante que debes saber es que durante la rebelión varias casas nobles
nobles que se enfrentaron a la extinción o perdieron gran parte de su poder. Entre algunas de estas casas tenemos, por ejemplo, a la casa Targaryen. No podemos olvidar que la casa real perdió el trono y muchos de sus miembros fueron asesinados o se exiliaron. Tal es el caso conocido de Daenerys o Viserys Targaryen. La casa Darkling. Esta fue una de las casas que permaneció leal a los Targaryen. Después de la rebelión, la casa fue extinguida y sus tierras fueron confiscadas. Casa Hollard, los cuales sufrieron la misma suerte que los Darkling y desaparecieron. Y por último tenemos a la casa Tarbeck y la casa Rain. Estas dos casas poderosas del oeste se rebelaron contra Tywin Lannister durante la rebelión y después de ser derrotadas, sus castillos fueron arrasados y miembros de las casas fueron ejecutados, llevando a su completa extinción. Así que ya les conté rápidamente todo lo que fue la rebelión de Robert, cómo inicia, por qué inicia, cómo se lleva a cabo, principales batallas y cómo concluye. Si les gustaría saber más a fondo toda la historia de cómo se lleva a cabo, cuáles son las principales batallas, recuerden que siempre se pueden estar suscribiendo, tenemos videos cada semana. Les mando un fuerte abrazo, mis vaguitos. Recuerden seguirnos en Instagram y también en Instagram nos pueden estar dejando lo que son algunas sugerencias para sacar nuevos videos. Les mando un fuerte abrazo, mis vaguitos. Recuerden que el entretenimiento está en la palma de tu mano. Valar Dohaeris.